amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra edición de La Matera. En estos momentos nosotros estamos preparando este programa que va a salir emitido, pero además estamos haciendo un recuento de cosas que nos han sucedido. Y en ese recuento de cosas y en esa búsqueda en la que estamos inmersos, recordamos siempre a Atahualpa Yupanqui, porque él se autotitulaba como un cantor de cosas olvidadas. Y nosotros con Alejandro somos un poco recopiladores de costumbres olvidadas en las grandes ciudades. Y es justamente lo que queremos mostrarles a ustedes. Y hablando de grandes ciudades, nos vamos a ir a una gran ciudad muy lejos, la más lejana tal vez desde Buenos Aires, de la capital federal, como Ushuaia. Y ahí nos pasó algo muy particular. En el traslado, cuando nos movilizamos para llegar hasta Tierra del Fuego, a Ushuaia, al confín del mundo, nos pasó algo como tener que hacer ¿cuántas escalas en avión? Y aproximadamente son 3 escalas. No hay línea directa a Ushuaia. Quien quiera viajar a Ushuaia, primero debe hacerlo en un avión de pequeño porte. Los aviones chicos entran solamente a Ushuaia, dado que la pista es muy corta. Se está haciendo una pista muy amplia para que puedan entrar los jumbos. Estas pistas son cortas, son aviones pequeños y aprovechan el trayecto para hacer escalas entre Leu, Río Gallegos, así que si usted es un poco temeroso en viajar en avión, va a tener que soportar como mínimo 3 o 4 despegues y aterrizajes. Aterrizar en un portaaviones, porque el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia es un portaaviones porque está prácticamente, es una pista y todo rodeado de agua. Claro, tiene agua al principio y agua al final. Ahí sí que los pilotos deben tener una gran pericia para poder aterrizar sin ningún tipo de inconvenientes. Hubo un caso, nos comentaban, de un avión que quedó semicolgado de la pista. Y la trompa del avión quedó casi en el agua. Es difícil. Y de Ushuaia les vamos a contar lo que nos pasó en el otro extremo del país, en Jujuy. En Jujuy, cuando nos trasladamos, decidimos hacer una experiencia particular, es decir, movilizarnos de la misma manera que lo hace la gente trabajadora del norte de nuestro país. Estuvimos en Palpalá, en los altos hornos de Zapla, y ahí en Palpalá subimos a un micro de línea y nos encontramos con toda la gente, con los trabajadores, con su mujer y sus hijos, que se trasladan de un lugar a otro, por lo común los días viernes, que llega el feriado de sábado y domingo, y se trasladan a sus poblados. Ellos viven ahí y muchas veces van a visitar a sus familiares los sábados y domingos. Recorrimos el camino por una ruta poco tradicional, por localidades muy humildes como Del Carmen y Monterrey. También salimos a la ruta 34 y entramos en pueblos como Güemes, y bueno, fue una experiencia muy particular y nos acercamos mucho a la gente. Esa es una de las partes que generalmente no se muestra en ninguna producción, porque es el traslado, es el llegar al lugar donde uno va a hacer la nota. Pero es la forma más jugosa de trasladarse, porque cuando uno recorre en forma turística está todo organizado y preparado, y de esta manera uno convive, se traslada, como lo hace la gente cotidianamente. Es como si viniese alguien a visitar Buenos Aires y en vez de alquilar un remis o un transporte turístico, se decide y transita en subte o en el 60, ¿no? Y vivir experiencias, como nos ocurrió, por ejemplo, un amanecer en la Casita de Plata, en San Salvador de Jujuy, con 10 grados bajo cero, ver salir el sol en esa mañana en San Salvador. Fue un espectáculo que lo ven todos los días los trabajadores jujeños, que se levantan al alba, y con esas temperaturas frías en cualquier época del año por la zona que ellos habitan, porque durante el día hace mucho calor, pero las mañanas son bastante frescas, y es un espectáculo realmente grandioso. Y bueno, hablando de espectáculos grandiosos, nos trasladamos de varias maneras, por ejemplo, por el agua también. Claro, en ferry nos trasladamos a Colonia, Uruguay, la Colonia del Sacramento, que es una pintoresca ciudad de la República Oriental del Uruguay. Ese traslado se puede hacer en ferry, en aliscafo. Nosotros lo hicimos en ferry. El ferry transporta una gran cantidad de gente, es una especie de mini ciudad flotante. Además de ser un hermoso paseo y apacible,
a veces, porque una curiosidad que tiene el Río de la Plata es que cuando hay viento y el río se pica, las olas del río son muy cortitas, muy pequeñas, entonces agita demasiado la embarcación, distinto al vaivén del mar, que es más acompasado porque son olas más amplias. Y algo interesante de ver es Buenos Aires en el regreso, especialmente si se viene de noche. La iluminación que tiene Buenos Aires es muy grande y muy impactante ese espectáculo. Ese viaje nos demandó 3 horas y la visión de Colonia del Sacramento es realmente conmovedora porque se mantiene la ciudad vieja tal cual fue en la época de la colonia. Claro, hay ciertas edificaciones que tienen aproximadamente 250 y casi 300 años. Y la vez que estuvimos vimos cómo gente del municipio se dedicaba a restaurar las viejas casas, conservando los cimientos, porque los techos es lo primero que se deterioraban por los materiales que se utilizaban, caña, paja, bueno, se mantenían los cimientos y con unos criques, los criques que utilizan para vehículos y puntales, trataban de enderezar los cimientos de las casas que estaban inclinados, con mucha agua, regando el suelo y de a poquito dándole presión para enderezar los muros. Un trabajo de restauración histórica y social. Exacto. Y hablando del Río de la Plata, no solo lo hicimos por el agua, sino que también lo hicimos por el aire. Un día tuvimos que volar en una avioneta sobre el Río de la Plata y se nos hacía tan difícil la filmación desde arriba por las ventanillas de la avioneta, que bueno, los pilotos no tuvieron mejor idea que sacar la puerta de donde íbamos nosotros, para así tener una visión más amplia de lo que filmábamos. Y bueno, también fue una experiencia bastante particular porque, digamos, como viajar en un avión sin puerta y no es de lo más usual ni de lo más aconsejable, bueno, pero las tomas salieron y pudimos ver una visión del Río de la Plata, tal vez particular, con todos los colores amarronados del río, color de león, como le dicen, y todos los colores muy verdes de la costa del Río de la Plata, que se caracteriza en toda la provincia de Buenos Aires, precisamente por el gran verdor que hay a su costa. Exacto. Y el río que se contrapone con ese color marrón. Así que bueno, esa fue otra de las experiencias. Este fue un poco nuestro homenaje a todas esas provincias, a todos esos lugares que tocamos, y un poco compartir con nuestro público, con nuestra audiencia, qué es lo que nos va pasando, qué vivencia tenemos en cada lugar, para meternos ya en el programa y regalarles otro programa más de algo que dimos en llamar La Matera. Entonces lo invitamos a usted a seguir entreteniéndonos mutuamente con esta intención de programa.